es El Shaddai, el Dios de lo imposible. Confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Suficiente, poderoso Dios, tú derramas bendición. En todos estos días yo he tratado de hacer 1000 cosas. Bailar, coreografía, 20.000 cosas. Solo pensando en que la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que cambiar. Porque son cambios que el mundo necesita. Y quien garantiza esos cambios se llama Jehová de los ejércitos. Yo sé que hay aquí gente de los medios de comunicación y demás. Yo quiero que en esta ocasión me disculpen, pero yo soy un ministro y toda plataforma que el Señor me permita pararme, quiero honrar el nombre del Señor. Mi trabajo es por la gente. Yo trabajo para la gente, porque si trabajo para ti, para bendecirte, estoy bendiciendo el nombre del Señor. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: procura ser la iglesia que el Señor quiere. Gracias. Sí. Tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Hola queridos amigos, qué gusto estar una vez más con ustedes y sobre todo con un tema tan especial como el de hoy, el día de hoy, o mejor dicho, la noche de hoy. El tema que vamos a tratar es acerca de la iglesia antigua, acerca de sus fundamentos y demás, y veremos algunas que otras de las iglesias que fundaron en la antigüedad. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y en esta ocasión
quiero referirme a todo lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Mira, Jesucristo nos enseñó a través de su palabra, a través de su vida, pero después vamos a ver cómo Él obró en cada uno de aquellos apóstoles. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a hablar de ciertos apóstoles, entre estos el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo? Ya hablamos de Pedro, nos faltaría de Juan y Pablo, que los veremos a futuro. Pero hoy nos vamos a enfocar acerca de la iglesia antigua. ¿Por qué? Porque es tiempo de que nosotros hagamos lo que la Biblia dice, que es preguntad por las sendas antiguas. Las sendas antiguas son o es la palabra de Dios. Y quiero que la revisemos. ¿Por qué? Porque es necesario de que nosotros como iglesia volvamos a esos fundamentos. Porque en la actualidad se ha desdibujado demasiado lo que es la función de la iglesia como tal. Y bueno, por eso quiero que revisemos lo que dice aquí. Dice claramente, dice, la iglesia antigua, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso está en Hebreos capítulo 12. Y aquí es donde quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Mira, Jesucristo nuestro Señor, Él siempre nos ha hablado acerca de una fe verdadera, de una fe que salva. Nos ha hablado acerca de limpiarnos, respecto a la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y cómo Jesús impactó en la vida de aquellos discípulos que logra generar su iglesia a nivel mundial. Entonces, aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Mira, Jesucristo nos habla, y vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dice, fundamentos bíblicos de la iglesia antigua. En el primer punto aparece la fe verdadera. Luego, acerca de la gracia. De tercer puesto aparece el arrepentimiento de nuestros pecados y vida eterna mediante Cristo Jesús. En el cuarto dice, amor de Dios y la unión de su cuerpo, cuya cabeza es Cristo. En el quinto, advertencia sobre los falsos profetas, apóstoles y falsas doctrinas. Y el sexto, la multiformidad de Dios y sus ministerios. Mira, debemos tener en cuenta lo siguiente. Jesucristo vino a constituir una iglesia, un cuerpo de Cristo, una novia a la cual Él va a salvar, a la cual Él va a redimir. Y es necesario que tú y yo estemos preparados como cuerpo de Cristo. Si revisamos bien la antigua iglesia, nos vamos a dar cuenta que ellos también pasaron por ciertos procesos. En estos procesos encontramos acerca de gente que trató de volver un libertinaje la gracia de Dios, donde, como en la actualidad muchas veces encontramos que nos dicen, usted puede hacer lo que quiera, usted puede pecar, lo que sea, porque ya Jesús murió por sus pecados pasados, presentes y futuros. Y eso, hubo un tiempo que se encontró ese tipo de doctrinas dentro de la iglesia. Otros fueron engañados y llevados de creer en Jesús a corrientes de doctrinas falsas, entre las cuales hoy encontramos la corriente del Evangelio de la Prosperidad, donde encontramos muchas veces desviaciones en los actos proféticos y demás. ¿Y todo por qué? Por la perversidad de gente que en medio de nosotros ha andado y que le ha dado cabida en su corazón a esa desviación. Entonces, quiero que veamos nuevamente. Vamos a tratar punto por punto. Mira, en la diapositiva que estoy proyectando, nos habla acerca de la fe verdadera. El Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo fue muy claro y habló acerca de dos tipos de fe, una que era en balde, que nos salva, y la otra que realmente salva. ¿Cuál es la fe que salva?
La fe que es puesta en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, el que reconoce que Jesucristo, siendo Hijo de Dios, descendió en forma de hombre, despojándose a sí mismo de toda su condición de deidad, y vino como hombre a redimirnos, ya que Adán había fallado. Por lo tanto, al fallar Adán, entra la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y entra la maldición sobre la tierra. Por eso dice que el hombre se ganaría el pan con el sudor de su frente y que la mujer daría a luz con dolores dentro de las maldiciones que Dios lanzó sobre la tierra y sobre la humanidad. Mira, Jesucristo viene en condición humana, vence su carne, vence al diablo, vence la muerte, vence al mundo y nos redime al ser resucitado, al obedecer al Padre hasta la muerte completamente y muerte de cruz. ¿Y qué hace? Después de haber resucitado, empieza a aparecérseles a sus discípulos para estructurar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y aquí que el Señor Jesucristo hizo todo eso y empieza a hablar de aquella fe, fe que salva. Sana doctrina es aquella que nos lleva a glorificar al Padre a través del Hijo y reconoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, la Trinidad. La sana doctrina nos lleva a ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Todo aquel que nos quiera sacar de esa sana doctrina, de la palabra de Dios y de la comunión con el Señor y de reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aquel está pervertido y por lo tanto va para condenación eterna. Nosotros debemos conocer los fundamentos de la iglesia. Los apóstoles siempre predicaron acerca de Jesús, acerca de su obra de salvación y acerca de que el Padre lo resucitó. Siempre la predicación fue acerca del arrepentimiento de nuestros pecados y nos invitaba a volvernos al Señor Jesucristo. Veamos a continuación el segundo punto. Mira, habla acerca de la gracia. Cuando hablamos acerca de la gracia, hablamos de ese favor de Dios que nos permite estar en la presencia de Dios a pesar de nuestra imperfección. Todos somos seres humanos, todos pecamos. No hay uno que no haya sido excluido de la gloria de Dios. Pero Jesucristo en su carne reconcilia a Dios y al hombre. En su carne mata la ley y nos lleva a la gracia, a vivir en el Espíritu. Pero hubieron muchos que llevaron a iglesias como los Gálatas a tomar la gracia como si fuera un libertinaje. Por eso aquel apóstol Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os engañó? Y nosotros debemos tener en cuenta que es urgente y vital de que volvamos a las Escrituras. Todos nosotros, llámese pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, llámese ovejitas, llámese lo que se llame, y sirva en el ministerio que sirva, debemos saber que nuestro pastor, nuestro Señor y nuestro Dios se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, uno solo son, y que ellos nos llevan a vivir en esa bendición que describe en Efesios 2, donde nos narra todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Que por gracia somos salvos. Por ese favor, por esa misericordia de Dios, somos salvos mediante el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Que todo aquel que se salga de Jesucristo pierde la salvación. Haga lo que haga, sirva donde sirva, diga lo que diga. Si tú o yo nos salimos de Jesús y de su palabra, nos condenamos. Así de sencillo. Por eso Hebreos, en el libro o la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe, los antiguos alcanzaron buen testimonio. O sea, que la fe sin obras, como dice precisamente en la Biblia, la fe sin obras es una fe muerta, pero no es por obras. O sea, no es que vas a hacer las obras para jactarte y decirle a Dios, es que tremendo. Uno como yo, Señor, no te lo consigues. Un cristiano como yo no te lo consigues aquí a la vuelta de la esquina. No. Recuerda, la fe es un don de Dios y un fruto del Espíritu que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No porque tú y yo decidamos un día decir, no, ya, voluntariamente yo decido creer en Jesús. Nosotros tenemos que tomar la decisión de creer en Jesús. Pero esa misericordia de poder tomar esa decisión es esa gracia que Dios nos da para podernos volver en paz con nuestro Creador. Veamos el siguiente punto. El tercero dice, arrepentimiento de nuestros pecados y vida eterna mediante Cristo Jesús. Mira, cuando el Señor nos habla acerca del arrepentimiento, es vital conocer de que si nosotros no nos arrepentimos, el arrepentirse es no querer volver a hacer lo que hacíamos antes. Ese es un arrepentimiento verdadero. Si estamos asistiendo a la iglesia y seguimos haciendo cosas indebidas, no estamos haciendo nada. Así levantemos nuestras manos, así cantemos, así danzamos, así o dancemos, así sirvamos, así prediquemos, no estamos haciendo nada. Todos los días es necesario que nuestra vida lleve un cambio y no es fácil, porque precisamente nosotros estamos en un cuerpo de carne y hueso. Y muchas veces uno encuentra en medio de la congregación lo siguiente. Unos dicen, no, es que estoy muy joven como para entregarme a Dios, tengo que vivir y demás. Otros ponen excusas, no, la iglesia queda muy lejos. Otros dicen, no, estoy muy ocupado, en fin, etc. Excusas hay habidas y por haber. Pero si nosotros leemos claramente y estudiamos no solamente la Biblia, sino toda la historia cronológica de la iglesia antigua, ellos tuvieron que dar su sangre, su vida, para que el evangelio fuera esparcido por todas las naciones y que conozcan de Jesucristo a nivel mundial, o conozcamos. Por eso es que tú y yo en este momento estamos no solamente hablando de Jesús, sino cada día conociéndolos, y nuestras vidas han llegado a un cambio gracias a Dios. Pero todo eso no fue gratis. Todo eso tuvo que pagarse un precio bien alto. El primero que pagó ese precio fue Jesús. Y si tú estudias, y te insto a que busques, escudriñes y averigües acerca de la vida de aquellos apóstoles. Porque los primeros, el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen la vida de Jesús. Pero después empieza un libro importantísimo, empieza Hechos de los Apóstoles, y de ahí en adelante ya empiezan a aparecer las cartas paulinas, Romanos, en fin, etcétera. De ahí en adelante. Pero todo parte de ese sacrificio de Jesús, y finalmente se cumple lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Les dijo, realmente ustedes beberán de mi copa. Muchos murieron crucificados al revés, otros descuartizados, otros enviados al circo romano. Realmente la crudeza que se vio en la persecución de la iglesia Roma fue tremenda, durísima. Nerón, un tipo loco, era un pirómano que quería e incluso incendió una biblioteca. Cogía a los cristianos y los llevaba al circo romano y los daba como alimento a los leones. Ese pueblo ya estaba acostumbrado a la sangre. Y ponía a ciertos
cristianos como antorchas humanas, los prendía vivos. Todo por no negar la fe en Jesucristo. Y aquí es donde nos impacta y donde nos pone a reflexionar. ¿Realmente qué estamos haciendo? Si nos desanimamos con nada, porque tú dirás, no, pero esta situación, imagínate esta situación que estamos pasando, que gracias a Dios estás en tu casa. Muchos murieron decapitados, otros aserrados, otros con leones, otros quemados vivos. Y, a ver, esa situación sí era difícil. Antes de la pandemia tú ibas a la iglesia cuando querías. Es más, tú coges y sintonizas cualquier canal en YouTube y demás y puedes escuchar la palabra de Dios y puedes ver las prédicas y demás. En ese tiempo les tocó irse a vivir aún en catacumbas. Fue algo terrible. Muchas veces nos quejamos que no nos podemos congregar y nos olvidamos que la iglesia antigua empezó en las casas. Empezó en las casas, donde los hermanos empezaron a compartir todo, hasta las necesidades. Donde también se encontraron con gente que el único interés era engañar a los demás para ver qué sacaban. Gente como Elimas el mago, que pensaba que el don de Dios, el don del Espíritu Santo de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, se compraba con plata. En fin, etcétera. Es importantísimo que nosotros como Iglesia de Cristo volvamos a los fundamentos. Es necesario que volvamos a los fundamentos bíblicos, que preguntemos en las Escrituras, que busquemos en las Escrituras cómo era esa iglesia en ese tiempo. Muchas veces decimos, no, es que no tenemos grupo de alabanza. ¿Y cómo les tocaba? Les tocaba a veces esconderse en cuevas, utilizando las manos, la voz, los pies. No tenían instrumentos muchas veces para poder acompañar. Y el Espíritu de Dios se movía de una manera tan sobrenatural que lastimosamente en este tiempo, con tanta tecnología, con tanta cosa a favor, no hemos visto tanto fluir y tanto poder del Espíritu Santo como en esos tiempos. Vemos a un apóstol o apóstoles llenos del Espíritu de Dios, resucitando muertos físicos. Vemos apóstoles predicando sin necesidad de micrófonos, sin necesidad de altavoces, ni nada por el estilo. Dios usándolos para que la gente se convierta y se arrepienta, aún escogiendo ser vituperados antes de convertirse al Imperio Romano, prefiriendo ser llamados cristianos, azotados, vituperados, lanzados a cárceles, torturados, en vez de negar al Hijo de Dios. Y hoy en la actualidad encontramos un cristianismo demasiado light, un cristianismo que raya en la tibieza. Y de pronto me dirás, no, pero eso no es así. Examina tu propio cristianismo. Coge la luz de la palabra. Examínate a la luz de la palabra. Y después que hayas examinado tu vida a profundidad, dime si no estás viviendo un cristianismo light. Mira, continuemos. Mira lo que dicen las Escrituras. Mira lo que dicen estas diapositivas, perdón. El cuarto punto, amor de Dios y la unión de su cuerpo, cuya cabeza es Cristo. El amor de Dios es un amor diferente al amor del hombre. El amor de Dios, dice el Señor, que todo aquel que ama y toma por hijo disciplina y azota. El amor de Dios nos corrige, el amor de Dios nos cambia, el amor de Dios nos quita los temores, el amor de Dios
nos envuelve y nos impide volver al pasado. Es algo tremendo. El amor de Dios es permanecer en la palabra de Dios. Jesucristo claramente lo dijo. Él dijo lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si mi palabra permanece en vosotros y yo en vosotros, pedid al Padre todo lo que queráis en mi nombre y os será concedido. Dice, porque si ustedes permanecen en mi palabra, habrán permanecido en mi amor, así como yo permanecí en los mandamientos de mi Padre, en su palabra, y permanecí en su amor. Es importantísimo que nosotros lo conozcamos. No es ese amor alcahueta que recibimos muchas veces de nuestras madres, que hacemos las cosas malas y entonces culpan a todo el mundo por tratar de excusarnos a nosotros. Y por eso encontramos los, entre comillas, bebés de las casas, que llevan 60, 50, 30 años y lo único que han hecho en esta vida es dar dolor de cabeza, no más. Jesucristo nos constituyó a todos como partes del cuerpo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros, pastores. Pero encontramos dentro del cuerpo mucha rivalidad, mucho celo ministerial. Eso sí lo encontramos tenazmente, olvidándonos de que eso no es la voluntad de Dios. Y precisamente caemos en eso. Caemos en eso. Y encontramos muchas veces a gente viajando tan solo por tener contactos, no por tener la unción, no por tener la presencia de Dios. Simplemente porque está bien contactado. Y es lastimoso. Y uno tiene que tener mucho celo de Dios. Jesucristo dijo que nos ha unido como cuerpo de Cristo. No todos podrán ser orejas ni ojos. Algunos serán manos, otros pies, pero la cabeza principal es Jesucristo. Por eso siempre he dicho, tu fe no la debes poner en nadie, solamente en Jesús. Deja tanto letargo espiritual. Lee la palabra, busca la palabra de Dios, escudriñala y cree en Jesús de corazón, de corazón. ¿Qué va a reflejar nuestra fe? Nuestras obras. ¿Qué va a reflejar nuestra incredulidad? Nuestras obras. Eso, recuérdalo, porque dice el libro de Apocalipsis, que en los tiempos postreros, en la segunda muerte, serán abiertos los libros, y la tierra entregará sus muertos, el mar entregará sus muertos, y el Seol o el Hades entregará sus muertos, y serán abiertos los libros, y conforme a las obras de cada quien, será la recompensa recibida. Por eso también nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es necesario de que vivamos íntegramente delante de Dios. Y eso es un proceso de todos los días, porque siempre necesitamos ser transformados. Ni tú ni yo hemos sido perfeccionados al 100%. Estamos en un proceso. Tú podrás tener conflictos en tu casa, yo también. Tú podrás tener conflictos en tu trabajo, yo también. Tendrás que enfrentar situaciones difíciles, también me ha tocado a mí. Nosotros debemos buscar cada día dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y ahí es donde aparecen los frutos del Espíritu: el amor, la paz, el gozo, la templanza, la humildad, la mansedumbre, la benignidad, la bondad. Qué importante que es tener esa templanza, ese carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Él no nos permite dejarnos guiar por emociones, sino que nos permite guiarnos por la palabra de Dios, el fundamento. Por eso, siempre busquemos el obrar a la luz de la palabra de Dios. Y entonces,
el Señor nos habla que nos ha unido como cuerpo de Cristo. Y esa unión la ha hecho en su amor. Tú no vas a ser amoroso por decir amados. Es que presentamos muchas veces un amor falso. Nos presentamos como si fuésemos. Y no, con Dios no es así. Es en integridad. Así como en tu casa, igual en la iglesia, igual en todas partes. Y a veces hay roces duros, pero ahí es donde tenemos que mostrar de qué estamos hechos. Mira, precisamente, continuemos. Dice, punto número 5. Advertencia sobre los falsos profetas, apóstoles y las falsas doctrinas. Aquí es donde debemos nosotros tener en cuenta lo siguiente. Mira, el Señor nos habla en su palabra y es fundamental que nosotros tengamos lo siguiente. Habla acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira, ojo lo que dice ahí. Vamos a ver este punto. Mira, Jesús advierte que hombres en medio de nosotros, hombres que aparentan ser, pero no lo son, y que realmente fueron escogidos para condenación eterna. Y tú dirás, ¿pero cómo es posible? Claro, si el mismo Jesucristo nos dejó el ejemplo. En medio de su ministerio había uno que era hijo de perdición, Judas, el cual permitió que Satanás entrase en él y entregó al Hijo de Dios. Se condenó inmediatamente y para más piedras terminó suicidando. Entonces mira, así encontramos gente en medio de las iglesias. Aquí no se trata de hablar bonito. Muchos se escandalizan porque todos quieren que les estén hablando bonito, bello, hermoso. Ay, que un lenguaje fluido. Uy, no, qué hermoso, qué lindo, qué precioso. A mí solamente dame palabra que me levante, que me reconforte. No. Jesús fue claro y lo dijo contundente. Por sus frutos los conoceréis. Y a los fariseos y a los saduceos y demás les decía, víboras. ¿Quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Sepulcros blanqueados. Así lo dicen las Escrituras. Y a veces la gente dice, uy, pero qué profeta tan duro. Que... No, hombre, ahí lo dice la palabra de Dios. Y mira, ¿qué es lo que dice? Nos advierte acerca de este tipo de gente. Y nos complementa cómo. Nos habla precisamente en el mismo libro de Judas, capítulo 1, versículo 11, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién fue Caín? El primer homicida. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balán. ¿Quién fue Balán? Un profeta que se pervirtió por causa del dinero. Caín le daba a Dios lo que él quería, mas no lo que Dios quisiera. Y por eso entró en celos y mató a Abel, porque Dios escuchó a Abel, porque Dios le sacrificó lo mejor de él. Balán no tuvo temor de Dios y le ofrecieron maldecir al pueblo de Dios por dinero y de una se prestó. Lo que pasa es que en el momento de maldecir al pueblo lo tomaba el Espíritu Santo y lo terminaba bendiciendo a Israel. Y luego dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Coré quién fue? Un sacerdote. Él y todos sus hijos, toda su casa, eran sacerdotes y terminaron en rebeldía, levantándose en contra de la voluntad de Dios. Debemos cuidarnos
Pero ¿cómo nos vamos a cuidar? Tomemos en serio a Dios y su palabra. Es necesario que nosotros le pidamos que día tras día nos enseñe. No busquemos. ¿Cuántas veces he hablado esto? No busquemos un mensaje que nos endulce el oído. Busquemos una palabra que nos haga crecer en el espíritu, que nos vuelva espirituales y que nos quite lo caprichosos que somos. Jesús fue claro y dijo en su palabra: ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los cobardes, en fin, etcétera, y cosas que se le asemejen, no entrarán en el reino de Dios. Es tiempo de que abramos nuestros ojos. Y aquí quiero darles paso a mis hermanos consiervos. Hoy les voy a compartir de la iglesia de Éfeso, la iglesia que fue evangelizada por el discípulo Apolos, el cual predicaba según las Escrituras y que testificaba a Jesús como el Cristo Salvador, por medio del evangelio del bautismo, del arrepentimiento que evangelizaba Juan el Bautista. Pero cuando llegó Pablo a Éfeso, empezó a compartir de quién era el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos 19, de 4 al 6. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora les voy a compartir algunas de las características que representan la iglesia de Éfeso. Revelación de la gracia. Ellos reconocieron que su manera pagana de vivir tenían que despojarse de todo, reconociendo la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, para ser limpiados de sus pecados. Esto está en Efesios 2, 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aprendiendo a conocer el Espíritu Santo en esta característica, aprendieron a entender la vocación a los que fueron llamados de acuerdo al testimonio de Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo. Como el mayor vínculo, esto lo encontramos en Efesios 4, del 2 al 6. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Las verdaderas batallas. La iglesia de Éfeso fue diferenciada e instruida tanto como por las Escrituras como por el Espíritu Santo, que nuestras luchas no son carnales, sino espirituales, levantándose como guerreros en el Espíritu. Lo encontramos en Efesios 6, 11 y 12. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Tomad la armadura de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Compartirles un poco de la iglesia tesalónica. La historia de su fundación inició en el segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Aunque hubo una fuerte oposición, un hombre llamado Jasón y varios griegos piadosos recibieron conforme a las Escrituras, donde testifica a Jesús como el Hijo de Dios y que resucitó, siendo llamado el Cristo. La iglesia tesalónica fue imitadora del evangelio que les predicó Pablo y Silas
y Timoteo. Esto lo encontramos en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pero también se les decían que trastornaban donde llegaban, a lo que se refiere el impacto de sus vidas morales y espirituales como cristianos. De hecho, la iglesia tesalónica evangelizó a Macedonia y a Acaya. Una de las características que representa a la iglesia tesalónica son tres. Entendían la doctrina, las enseñanzas y normas que dejó Jesús, donde incluye el amor al prójimo y a nuestros enemigos. También fue enseñada a cumplir con los deberes cotidianos, y uno de ellos como es el proveer para suplir las necesidades tanto en el hogar como las necesidades de la iglesia. Esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aplicaban la doctrina. Esta otra característica, aparte de conocer y entender las Escrituras, no era suficiente. Ellos practicaban en su totalidad toda la doctrina. Se reconocían por su manera de ser y los llamaron cristianos porque verdaderamente eran seguidores de Cristo, y su evangelio era el ser escogidos para salvación. La tercera característica de esta iglesia eran en que fueron muy constantes, eran perseverantes en el amor al prójimo, en el gozo del Señor y en la oración. Esto lo encontramos en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 15 al 18. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Les bendiga, espero que tengan un excelente día lleno de la bendición del Señor. En este momento quiero compartir con ustedes la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Algo que me llama mucho la atención es que cuando Pablo escribió esta carta a los Colosenses, él estaba en una cárcel. Pero ¿qué fue lo que lo motivó a escribir esta carta? Una noticia que le lleva Epafras, que fue un pastor en su momento, un líder cristiano que llevaba a la iglesia en Colosas. De ahí es donde viene el nombre de los Colosenses, una ciudad que pertenecía a Roma. Entonces, ¿cuál era la noticia que Epafras tenía a Pablo? Que en ese momento la iglesia, la cual había sido en su momento fuerte, estaba siendo vulnerable. ¿Por qué? Porque estaban siendo atraídos por ciertas creencias, las cuales habían involucrado en ese momento Nerón, que era el emperador romano, el cual tenía una mentalidad perversa y era muy cruel, y lo que quería era confundir el evangelio de Cristo. Entonces, en eras de salvar al pueblo de Cristo, en eras de cuidar del evangelio, llega este hombre y va donde Pablo y le comenta lo que estaba pasando. Pablo nunca visitó Colosas. ¿Por qué? Porque él siempre iba a las ciudades más grandes, como la Odisea, que quedaba algo ahí cerca, pero eso no quiere decir que él nunca estuvo pendiente de la iglesia de Cristo, siempre estuvo orando por todos los hermanos y en todo momento intercedía por la iglesia, lo cual hizo también aquí en la epístola de los Colosenses, y podemos ver de inicio que él pide sabiduría. Él pide sabiduría porque él sabe que la iglesia está en peligro. Entonces, él sabe que cuando nosotros pedimos sabiduría,
pedimos la inteligencia del Señor, pedimos el conocimiento, el cual nos va a llevar por el camino correcto, el cual nos va a librar de las equivocaciones y sobre todo que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. En esta carta a los Colosenses, lo que hace es enfatizar el llamado que tenemos en Cristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino? Entonces también Él nos invita a que nos apropiemos de las promesas del Señor como hijos de Dios, a que no nos desviemos del verdadero evangelio, a que vayamos directo al conocimiento de la palabra, a ser obedientes, a ser fieles a Dios, a llevar un evangelio limpio, puro y santo, y que nada nos desvíe. En este momento estamos en tiempos difíciles, como lo estuvo Pablo en su momento, una prisión. Pero para él eso no era preocupante en ese momento, porque él ya sabía que el Espíritu Santo le había dicho bajo qué circunstancias él iba a estar llevando el Evangelio en su momento, que no iba a ser fácil, pero que en todo momento Dios estaría con él, así como está con nosotros en este momento. Entonces, me llama mucho la atención es que aquí en la epístola a los Colosenses, Pablo nos recuerda quién somos en Cristo Jesús. También nos recuerda que Él anuló el acta de decretos que estaba en nuestra contra, que el enemigo tenía en sus manos, ¿sí? También nos habla de los deberes sociales de la nueva vida, nuestra vida pasada, nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Entonces es una epístola muy interesante que nos lleva a reflexionar en cuanto al verdadero evangelio, a quiénes somos en Cristo, a siempre estar confiados en su palabra, a que pese a las circunstancias, cuando estemos más vulnerables, siempre estemos confiados en que Dios está con nosotros y recordándonos que Jesucristo vino, murió y resucitó por nosotros, y que en Él somos más que vencedores. Entonces, hermanos, les dejo esta palabra, que Dios les bendiga y hasta pronto. Hola amigos, mi nombre es Darío Torres. Hoy los invito para que veamos un poco acerca de la carta a los romanos. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Por supuesto que la carta a los romanos es escrita por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo para la iglesia que se encontraba ubicada en Roma. ¿Cuándo fue escrita la carta? La carta fue escrita alrededor del 57-58 después de Cristo. Entre tanto, el apóstol Pablo se encontraba en la iglesia de Corinto. Escribe la carta ya que había escuchado acerca de algunas dificultades que estaban atravesando, propia de la interacción que existe entre los miembros de la iglesia, constituida por varios grupos de diferentes procedencias. Y más o menos en el año de 510 a.C. Comenzó la República Romana. Y Augusto César fue el primer César que tuvo este gran imperio. La iglesia de Cristo en Roma fue establecida y fundada posiblemente después de Pentecostés. Es decir, en Pentecostés estaban reunidos y desciende el Espíritu Santo y en forma de lenguas de fuego desciende y empiezan entre ellos a hablar otras lenguas de personas que también estaban ahí, las reconocían. Es probable que en ese momento alguien haya recibido este don de lenguas y haya iniciado el ministerio. La iglesia, en principios, llamada iglesia primitiva, tenía unas características. Por lo general se reunían en las casas, entre familiares. Y estos grupos iban creciendo poco a poco y se iban constituyendo en grupos grandes, a través de los cuales el Señor se encarga de manifestarse con poder, generando esas transformaciones sobre cada uno de los creyentes, en donde es visible la figura de Cristo con sus características puntuales en la vida de cada uno de los creyentes. Entonces empieza a abundar lo que hay en Jesucristo, que es el amor, empieza a abundar la misericordia,
empieza a abundar uno que son de un sello que Dios entrega a través del Espíritu Santo, que es la paz, Saulo. Pero Saulo proviene del nombre hebreo del primer rey de Israel, que es Saúl. Y él era Saúl de Tarso, y ya que hay que entender que Pablo era hijo de una mujer romana y de un hombre hebreo. Su nombre hebreo, Saúl, lo cambia por el nombre, por la traducción de su nombre hebreo al griego, que es Pablo. Es así como nosotros hoy conocemos al apóstol Pablo. Como su padre pertenecían a los fariseos. Saúl había sido instruido y dirigido por Gamaliel, había sido enseñado. Es decir, conocía muy bien la ley, era muy practicante y era determinante también en sus decisiones frente a la práctica, el ejercicio y el cumplimiento también. Eran muy cerrados en eso, tenía que cumplirse sí o sí. Roma. Él tenía muchos deseos de llegar a Roma con un solo objetivo. Él quería llevar la predicación del Evangelio, quería llevar la palabra y quería llegar hasta España. Y para ello él era necesario pasar por Roma y necesitaba del apoyo de la iglesia de Roma para lograr tal objetivo. Ustedes y yo sabemos lo complejo que fue el desarrollo de la vida ministerial de Pablo. Sufrió muchas persecuciones, padeció muchísimas dificultades, problemas, enfermedades, incluso palizas que le dieron a causa de anunciar el Evangelio. Fue acusado injustamente con mentiras frente a cosas que él no había hecho y por lo cual había recibido incluso prisiones. A nosotros nos queda entender que el verdadero sentido de la iglesia que resulta de la fe en Jesucristo es una iglesia humilde, es una iglesia mansa, es una iglesia que se deja tratar, es una iglesia que sabe darle el verdadero valor a las cosas, que no anda pensando tanto en lo material, ni tanto en enriquecerse, ni en amasar fortunas a través del producto de su trabajo dentro del Evangelio, sino que por el contrario decide hacer uso de todo eso, buscando entregarlo a los que más lo necesitan. Podemos enfocarnos en los conceptos principales y claves: gracia, amor, paz, benignidad, bondanza, fe, templanza, y trabajar en ellos. Dios siempre está obrando, Dios siempre obra. Él obra en todo tiempo, en todo momento obra. Él nunca para, Él no se detiene. Él hace las cosas y las hace pensando siempre en el alcance que van a tener esas cosas. Y para nosotros, así que los invito para que hagan las reflexiones pertinentes a esto y tratemos de volver a la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, la iglesia principal, la iglesia dedicada a la obra del Señor y no a las apariencias. Mi nombre es Darío Torres y me despido de ustedes no sin antes desearles bendiciones para ustedes y para cada uno de los. Hola queridos amigos, es un placer poder estar hoy con ustedes en el día de hoy enseñándoles lo mejor de lo que tiene que ver de la iglesia de Filipos. Tenemos que hablar las cosas buenas y las cosas malas porque es necesario que aprendamos de todo y podamos adquirirlo en el hoy para ser la iglesia que Dios quiere que seamos. En el punto número 1, Pablo nos habla de lo importante y de lo especial que él se siente al sentirse amado por su iglesia, porque ésta está pendiente de todas sus necesidades, a pesar que él se encuentra en un estado de encarcelamiento, algo muy delicado. Él ve el amor de su pueblo, de su iglesia, por él. Y es importante que nosotros también lo tengamos por nuestros hermanos y seamos incluyentes. También es importante no solamente crecer en el amor, sino también en todo lo demás y obviamente tener conocimiento en todas las cosas, es decir, ser íntegros. También es importante que seamos irreprensibles, sin mancha, sinceros, con amor genuino. También es importante dentro de esta etapa recordar que en el momento de que Pablo fue encarcelado, la gente empezó a hablar más de Cristo, es decir, se perdió ese temor que había. En esta situación también hay una problemática, y es que en este tiempo también se generaron muchas contiendas, divisiones y murmuraciones, peleas de quién tenía la razón
de quien tenía prácticamente la batuta, es una cuestión de ego y es algo de que Pablo exhorta de que tenemos que hacer todo para Cristo y no para los hombres. También nos habla de que tenemos que estar unánimes en un mismo espíritu, con un mismo Señor. También es importante hablar de que en este tiempo hay personas que rechazaban a otras y que pues había personas que se atormentaban por eso, pero es importante creer en Él y padecer con Él. Es decir, que en este tiempo sabemos que van a haber también perseguidores de la iglesia y nosotros también tenemos que estar preparados para ello. Dentro de ello, también Pablo nos ayuda a recordar que tenemos que estar atentos a las necesidades de la iglesia y no solamente de las nuestras. También Pablo nos recuerda la obra que hizo Jesús en la cruz, que fue negarse a sí mismo. Dice la palabra que no escatimando ser igual a Dios, se despojó de Él para llegar a la tierra y morir en una cruz. O sea, no solamente dejó de ser como tal Dios en toda su deidad y esplendor, sino que le tocó bajarse en condición de hombre. Obviamente fue 100% Dios y 100% humano aquí en la tierra. Es importante aclararlo, mas sin embargo dejó toda su gloria y su comodidad por ti y por mí. Asimismo, pues Dios nos manda a que nosotros tengamos que tener esa misma identidad que Jesús la tuvo y obviamente nosotros ser imitadores. Y por supuesto, tener la salvación como un tesoro con temor y temblor. Es decir, no relajarnos, sino trabajar en la obra del Señor. También es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que ser luz en las naciones y no olvidarnos de eso. Al ser como Cristo, podemos brillar en medio de una generación perversa. También la palabra de Dios nos llama a que tenemos que guardarnos de los perros malos, es decir, de los hombres que están dañando, generando contienda y demás para que el evangelio verdadero no sea esparcido sobre la tierra. También recordemos que Pablo llama a todas las riquezas y todo lo que el hombre puede desear como basura, porque el máximo tesoro es Cristo Jesús. También la palabra nos recuerda que no somos obra terminada. Dios sigue trabajando en nosotros, mas sin embargo no podemos dejar de perseverar en la fe y, como les decía hace rato, relajarnos. Tenemos que precisamente centrarnos en las cosas de Dios y no en lo terrenal, y es una de las problemáticas que se encontraba en esta iglesia, que a veces perdían el horizonte y se centraban en las cosas y en las circunstancias de este mundo, pero no en el Señor. Por eso a veces también habían problemas entre ellos, y hablan de dos personas que eran dos mujeres que tenían problemas entre sí, y Pablo llama a que tenían que solucionarlo. También es importante resaltar que es importante, valga la redundancia, regocijarnos en el Señor, porque a pesar de todo sabemos que nuestra esperanza no está en lo que vemos, sino en lo que Dios nos dice y en lo que somos en Cristo Jesús. Y ante todo, la palabra de Dios dice que seamos agradecidos. ¿Cómo ser agradecidos en un tiempo de pandemia? Parece algo raro y una locura, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a orar como conviene y a descansar en sus tiempos y en sus propósitos, y que Él tiene la solución de todo. Bueno, ese fue el mensaje por el día de hoy. Yo me despido, muchísimas gracias a todos y nos veremos muy prontito. Recuerda que soy Carolina Guañerita, una sierva más como tú. Un abrazo, Dios te bendiga. Yo creí que estaba haciendo las cosas bien, pero una noche tuve la peor pesadilla que un hombre pueda tener. Soñé que había miles y miles y miles, como si fuera el estadio River hoy, parados ante el tribunal, ante el trono blanco,
había una gran fila de pastores que estábamos allí. Y yo me sorprendí porque los conocía casi todos, a mis colegas. Y también me sorprendí que había mucha gente que había estado en mis cruzadas y en mi iglesia allí delante. Pero algo me llamó la atención, no estaban felices. Y algunos nos miraban con odio a nosotros los pastores. Y luego escuché que el Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y uno a uno fueron echados al lago de fuego. Y mientras que eran echados al lago de fuego, nos gritaban a nosotros los predicadores: ¿por qué no nos dijeron que estábamos perdidos? ¿Por qué no nos predicaron el verdadero evangelio? Y nos maldecían y nos insultaban mientras que caían al lago de fuego, uno y uno y otro y otro y otro y otro, hasta que todos se habían ido. Y luego yo me quedé solo con el Señor y otros ministros. Y el Señor me preguntó: ¿no es aquí donde debería decirte, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor? Y me desperté en un grito, porque me di cuenta que no estaba predicando lo que Dios quería que predicara. Eres El Shaddai, el Dios de lo imposible, confiaré en ti, Señor. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.